Shalom, shalom, queridos amigos de Radio High. Los saluda Roxana Levinson desde el sur de Israel. Hoy a 276 días de guerra y con todavía 120 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. La delegación israelí en las negociaciones por la liberación de los rehenes partió esta mañana hacia El Cairo para continuar las conversaciones sobre un acuerdo de cese al fuego y, por supuesto, de liberación de los israelíes que fueron secuestrados el 7 de octubre. Para que quede claro, hay dos delegaciones. Esta de la que hablábamos, que salió esta mañana, que ya se encuentra en Egipto, que tiene como objetivo ocuparse de las cuestiones relacionadas con el aspecto militar de seguridad, y por ello quizás está encabezada por Ronen Bar, el jefe del Servicio de Seguridad Nacional. La delegación que está previsto que viaje a Doha, a Qatar, esta semana, tendrá como objetivo definir lo que se podría llamar la parte esencial del acuerdo, la esencia de este acuerdo y cómo se llevará a la práctica, cuestiones claves como la liberación de los rehenes, liberación de presos palestinos y otras. Para el miércoles está prevista la realización de una reunión cumbre en la que participarían el jefe de la CIA, William Burns, el jefe del Mossad israelí, David Barnea, el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Según lo explica hoy el diario Yediot Aharonot, se espera una negociación difícil y llena de momentos de crisis, y los principales temas en disputa los menciona de la siguiente manera. En primer lugar, la fecha de finalización de las negociaciones sobre las condiciones del cese de fuego o fin permanente de las hostilidades. Hamás quiere prolongar esta fase durante mucho tiempo porque durante todo ese lapso podrá todavía retener rehenes israelíes, probablemente los hombres y soldados. En segundo lugar, se plantean distintas preguntas que Yediot Aharonot menciona de la siguiente manera. ¿Qué incluirá el alto el fuego que durará 132 días? ¿Detendrá el ejército israelí los vuelos de recopilación de inteligencia en la Franja de Gaza como lo hizo la vez anterior en el primer acuerdo de liberación de rehenes? ¿Qué se considerará una violación del alto el fuego y cómo responderá el ejército a esas violaciones? ¿Podrá Israel en esta etapa destruir los sistemas de túneles que ya descubrió? Otro punto, el tercero, son los parámetros o las claves según los cuales se realizará la liberación de presos palestinos y los cuerpos de los rehenes israelíes en la segunda y tercera etapas de este acuerdo. Este tema todavía no se cerró y en este punto hay que señalar lo siguiente. Jamás va a exigir, casi con seguridad, la liberación de presos que no solamente que Israel considera terroristas palestinos con sangre en las manos, sino lo que se llama comúnmente pesos pesados, presos palestinos que ni siquiera en el acuerdo de liberación del soldado Gilad Shalit fueron liberados por Israel por considerarlos extremadamente peligrosos, entre ellos Yihya Sinwar, o sea, serían peores incluso que Yihya Sinwar. Sigamos con esta lista de cuestiones pendientes y difíciles de resolver que trae hoy el diario Yediot Aharonot. La tercera pregunta sería, ¿a dónde serán liberados los presos palestinos? Algunos, como decía, son considerados demasiado peligrosos, muchos de ellos son palestinos de la margen occidental e Israel quisiera que sean trasladados a Gaza o al extranjero, y se considera que este asunto conllevará negociaciones extremadamente difíciles. ¿Quién gobernará la Franja de Gaza? Es el cuarto punto que se plantea. La cuestión del control es un punto crítico. En la primera fase del acuerdo, el tema sería quién distribuirá la ayuda humanitaria y quién impedirá su saqueo. En la segunda fase, la cuestión será quién gobernará la Franja de Gaza en lugar de Hamás. Y otro tema difícil es cómo, quién y con qué financiación se va a
dirigir, va a llevar a cabo la reconstrucción de la Franja de Gaza, que debería comenzar ya en la tercera fase de este acuerdo que se está negociando. Estos puntos son críticos no solo para Hamás, sino también para Israel y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos obviamente no quieren que Hamás siga gobernando civilmente la Franja de Gaza, mientras que Hamás quiere a toda costa sobrevivir y si no controlar el gobierno completo de la Franja de Gaza, al menos sí la aplicación de la ley y los mecanismos de seguridad cuando llegue lo que denominamos el día después. Seguimos adelante. Número 5. ¿Cuáles serán los términos del alto el fuego permanente o fin de la guerra? Esta también es una cuestión difícil. Israel exigirá poder responder a cualquier violación de los términos del alto el fuego permanente por parte de Hamás y se espera, por supuesto, que Hamás se oponga a esta condición. Hamás exige garantías de Estados Unidos, de los mediadores y de otros factores, como podría ser, por ejemplo, la ONU, principalmente para la cuestión del cese de fuego permanente. La pregunta es si Israel estará de acuerdo con esto, ya vamos a volver a mencionarlo en algunos instantes, y también debe establecerse si las garantías se van a dar en forma oral, en secreto o por escrito. Volvamos a la cuestión de la delegación que se encuentra hoy en Egipto. Apenas unas horas antes de la partida de esta delegación, el primer ministro Netanyahu convocó anoche a una reunión con sus integrantes y otros factores de seguridad, como así también el ministro de Defensa, Yoav Gallant. En el momento en que los participantes en la reunión estaban entrando a su oficina para tratar sobre precisamente cómo seguir adelante las negociaciones, la oficina del primer ministro publicó un comunicado en su nombre que contenía un listado de 4 condiciones no negociables, dicho esto entre comillas, en este proceso frente a Hamás. Y las voy a leer. Primero, cualquier acuerdo permitirá a Israel volver al combate hasta que se cumplan sus objetivos de guerra. Segundo, no será posible el tráfico de armas a través de la frontera Gaza-Egipto para Hamás. Tercero, no será posible el regreso de miles de terroristas armados al norte de la Franja de Gaza. Cuarto, Israel maximizará el número de rehenes vivos que volverán del cautiverio de Hamás. Netanyahu, en este mismo comunicado, reiteró su negativa a detener la ofensiva terrestre en Rafah con el argumento de que esto es precisamente lo que ha llevado de vuelta a Hamás a la mesa de negociaciones. La declaración de Netanyahu en esta fase crucial, justamente antes de la reanudación de las conversaciones, unas horas antes, provocó ira, provocó rabia, tanto en Israel como entre los mediadores, y algunos hay ya quienes lo acusan abiertamente de intentar sabotear este pequeño progreso que se logró con tanto esfuerzo. Las negociaciones renovadas tanto en Egipto como en Qatar se producen, recordemos, después de que Hamás dijera este fin de semana que estaba dispuesto a discutir un acuerdo y el fin de la guerra sin un compromiso directo de Israel de un cese de fuego completo y permanente, por lo menos no en la primera fase, que era su condición antes de empezar a negociar hasta ahora. Esta declaración, por supuesto, constituye un cambio en la posición de Hamás, que mantuvo en un callejón sin salida hasta ahora las negociaciones desde noviembre pasado, o fines de noviembre, diciembre. El cambio de postura de Hamás con respecto a la propuesta, esta propuesta respaldada por Estados Unidos, de una tregua gradual y un acuerdo de intercambio de rehenes, podría potencialmente allanar el camino para la primera pausa en los combates desde noviembre, aunque por supuesto nadie lo garantiza. Sin embargo, esta declaración de Netanyahu implica que le está diciendo de antemano a Hamás que no habrá cese de fuego o fin de los combates después de la primera fase del acuerdo y por lo tanto
Sí habrá, como dijo Netanyahu hace algunas semanas en una entrevista en el Canal 14, un acuerdo parcial de liberación de los rehenes y la continuación de la guerra. Y esto nos lleva a recordar una encuesta que publicó en estos días Canal 12 de la televisión israelí, según la cual el 54% de los israelíes piensa que la guerra continúa por consideraciones políticas de Netanyahu y no por condiciones militares o de seguridad o de defensa de Israel. En este sentido, la periodista Nehama Duek escribió en su columna en el diario Israel Hayom que Netanyahu es la suma de todos sus miedos. También dicho esto entre comillas. Tiene miedo de despedir a Gallant, al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por el tamaño de las protestas que esto podría volver a generar. Tiene miedo de su propio hijo Yair, que sigue publicando mensajes en las redes sociales desde Miami, escribe Nehama Duek. Tiene miedo de quedarse sin coalición porque Ben-Gvir y Smotrich amenazan con que si hay un acuerdo se retirarán, como si tuvieran siquiera alguna alternativa. Y por supuesto hablamos de los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que forman parte del gobierno. Al mismo tiempo, ya hay quienes plantean que en realidad no hay amenazas de Ben-Gvir y Smotrich, sino una coordinación previa con Netanyahu que les dice, ahora amenacen, se viene esto y yo necesito que ustedes me amenacen para poder reaccionar de una manera determinada. Y la prueba de ello, dicen, es la declaración que hizo el ministro Bezalel Smotrich en estos días, antes de que se diera a conocer este cambio en la postura de Hamás y la reanudación de las negociaciones y esta supuesta flexibilización de Hamás, en la que dijo, no se sorprendan si Hamás ahora acepta volver a la negociación y cambiar algunas posturas debido a la presión militar, como si supiera de antemano lo que iba a pasar o como si alguien le hubiese entregado información que muy pocos tenían en ese momento. Y cuando digo supuesta flexibilización de Hamás, me refiero a que no tenemos que olvidarnos, no tenemos que dejar de tener en cuenta con quién está negociando Israel, quién es este grupo terrorista sanguinario, cómo podría cambiar a lo largo del camino su postura y esta supuesta flexibilización y cómo todo esto podría terminar siendo un engaño. Más allá, vuelvo entonces al comunicado de Netanyahu y las reacciones, más allá del shock, la sorpresa, la indignación de quienes estaban reunidos ayer con Netanyahu para discutir lo que él ya había decidido y publicado, hubo varias reacciones, análisis e interpretaciones de lo que sucedió. Los familiares de los rehenes, por supuesto, entre el estupor, la desesperación, la incertidumbre, la indignación y el no saber qué más hacer ni qué más decir para que se avance, para que la liberación de los rehenes se convierta en una realidad. En el ámbito político y el de seguridad ya se habla abiertamente de un intento de Netanyahu de torpedear, de frustrar la realización del acuerdo. Fuentes políticas y de seguridad le cuestionan a Netanyahu por qué hacer público lo que se discute a puertas cerradas, para qué, con qué necesidad y por qué hacerlo justamente en este momento tan sensible, tan delicado. ¿A quién le sirve? ¿A quién beneficia? ¿Por qué centrarse solamente en lo negativo, en las diferencias, en lo que no se puede alcanzar o lo que es tan difícil de lograr? ¿Dónde está el límite, dicen? ¿Cuánto se puede sacrificar para conservar el cargo y el gobierno? Incluso hay quienes dicen que aquellos que todavía siguen defendiendo las actitudes de Netanyahu no se dan cuenta de que también a ellos estaría dispuesto a sacrificarlos si fuera necesario. Hasta aquí este informe de hoy. Será hasta la próxima, ojalá con buenas noticias. Shalom.